Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI, allá donde ustedes se encuentren, en su casa, en el trabajo, en la carretera, en el tren, en su celda, en donde nos estén contactando en estos momentos. En este día tan especial, el día del pavo, el día de Acción de Gracias, o un día más como cualquier otro día cualquiera, en el cual nacemos, vivimos, amamos, sufrimos, lloramos, reímos y nos morimos. Y el día tiene eso, que son 24 horas llenas de vida, llenas de esperanza o llenas de mediocridad. De todo hay en la viña del Señor. Bienvenidos a nuestra tertulia, esta tertulia especial del Día de Acción de Gracias, tertulia en la cual vamos a conversar, pues eso, escuchar la Eucaristía, las palabras del Papa sobre la Eucaristía, siguiendo las alocuciones que está dando los miércoles, que tienen su sustancia y que tienen su riqueza. Y luego el Papa Francisco se nos ha hecho viajero, parece que le copió al Papa Juan Pablo II y le quiere imitar. Y este próximo fin de semana se embarca y se va nada menos que a la antigua Birmania, que hoy en día se llama Myanmar, y a Bangladesh, que era parte de la India hasta los años 50. Y lo interesante es que va a lugares, entre comillas, no cristianos, en lugares en los cuales el cristianismo es marginal, en lugares en los cuales el Islam es mayoritario, lugares en los cuales nos invita al respeto, al diálogo, pero de eso vamos a hablar también. Y luego, hoy está con el día que estamos generando nuestro programa, noviembre 25, ayer, iba a decir hoy, pero es ayer estábamos preparando el programa, se cumplían los 53 años, no 57, no 50, no 53 años del asesinato del presidente Kennedy. Un hecho que ha marcado la historia de los últimos 50 años, el fenómeno Kennedy, con todo lo que ello implicó, y vamos a conversar de ello. Y luego, obviamente, no podemos dejar de conversar esta noche del pavo, de la pava, de lo que significa, de la Acción de Gracias, de un año más, de la gente que se fue, de todo eso. Y terminamos en la búsqueda de la palabra Cristo, palabra viviente, centro de la Escritura, y introducimos, si nos da tiempo, un tema sobre la forma de leer la Sagrada Escritura. Buenas noches, empezamos. Verso, golpe a golpe, verso a verso. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que la tertulia del siglo XXI siga manteniéndose en el aire.
Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778 o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Es probable que usted haya oído hablar de Jerusalén, no digamos de Belén o de Cafarnaún, ciudades que guardan el recuerdo de la vida y la predicación de Jesús. Pero ¿sabe qué? También está Petra, la ciudad rosada en Jordania donde vivió San Pablo, o el Monte Nebo, desde donde Moisés contempla la tierra prometida y muere. ¿Sabe qué? Que le invito a que me acompañe a visitar estos lugares esparcidos por el mapa de la Tierra Santa. Voy a salir para allá entre el 18 de febrero y el 3 de marzo, o sea, para el año que viene. Voy a recorrer todos estos lugares. Va a ser una peregrinación especial, pero si quiere recibir más información, llame a mi oficina al 212-244-4778. Repito, llame a mi oficina al 212-244-4778 o escriba a P.O. Box 1170, New York, New York 118 para recibir más información. Repito, P.O. Box 1170 1170, Nueva York, Nueva York 118 y recibirá información de esta fascinante aventura de recorrer los caminos de la Biblia. Caminante no hay camino. Continuamos nuestra tertulia y no piensen que me he olvidado de ustedes, mis queridos hermanos privados de libertad, o sea, todos aquellos hermanos presos y al fin y al cabo, como hemos dicho en otras ocasiones, quien esté libre de rejas, que tire la primera piedra. Todos estamos presos de algo. Unos porque violaron la ley y les cachearon, les cogieron y están presos. Otros violamos las leyes de otras maneras y no nos toman presos. Pero otros nos sentimos presos de nuestros odios, de nuestras depresiones, de nuestras violencias, de tantas y tantas cosas que nos impiden crecer y que nos impiden vivir libres. Por eso estar preso o estar libre depende de nuestro corazón, depende de nuestra forma de ver y de sentir la vida. Para todos ustedes, nuestro saludo. Miren, hay una tradición que arranca, si mal no recuerdo, ya con el Papa León XIII y después ha ido siguiéndose, pero sobre todo se ha extendido de forma mayor con Pío XII, a partir de Pío XII, Juan Pablo I, Juan Pablo I poquito, pero también lo tuvo, Pablo VI, y eran las audiencias públicas. Llegó un momento en que había tanta gente que iba a Roma, que quería ver al Santo Padre, que él solía salir a las ventanas de la Basílica de San Pedro, saludaba, daba la bendición y todo el mundo para su casa y punto. La bendición llamada Urbi et Orbe, para la ciudad y para el mundo. Después Pablo VI empezó a dar unas catequesis, unos saludos, y de eso se fue uno de los grandes hitos del Papa Juan Pablo II. Yo recuerdo haber estado en la plaza de San Pedro, donde habríamos pues 100.000 personas escuchándole, y mensajes realmente importantes y realmente interesantes, mensajes y reflexiones que tomaron la costumbre de tomar un tema, de escoger un tema e irlo desarrollando durante varios miércoles. Y que el miércoles es el día. ¿Por qué razón es el miércoles? Mire, no lo sé. ¿Por qué razón es el domingo? Sí lo sé. El domingo se acostumbró a salir a rezar el Ángelus, el saludo del ángel a María, una devoción mariana muy extendida, desde las ventanas de su palacio apostólico a la gente congregada, a la comunidad congregada en la plaza de San Pedro. Junto con ese rezo siempre hay una locución, hay unas breves palabras, hay algún anuncio que él da el Papa, hay un comunicarse, por así decir, con su feligresía. ¿Y a qué vengo con todo esto? Pues vengo con todo esto porque el Papa Francisco ha seguido la misma tradición y está rompiendo todos los récords. Es interesante, de Juan Pablo II se decía que la gente iba a ver al Papa, a la plaza de San Pedro. Del Papa Benedicto se dice que la gente iba a escuchar el Papa. De Francisco se habla y se dice a estar y sentir con el Papa.
Pues Francisco lleva unas semanas, 2 semanas creo que son, haciendo unas reflexiones sobre la Eucaristía. La mejor forma de oración, nos decía la semana pasada, un lugar donde no es para sacar fotos. También nos lo decía la semana hace 2 semanas. Hay algunos que van a misa con un celular, como si hoy en día tuviéramos que captar todo, y sacamos fotos, total, no los podemos mandar en cualquier momento a cualquier lugar. La Eucaristía es el lugar de encuentro, es lugar de oración, es la oración por excelencia, y por eso el Papa quiere recordárnoslos. Al fin y al cabo se dirige a la urbe y al orbe. La urbe es la ciudad, él es el Papa, es el obispo de Roma, y al mundo entero, el orbe. Él se siente pastor universal de todos nosotros. Por eso vamos a escuchar su reflexión en este día de acción de gracias. Precisamente la palabra Eucaristía, Eucharistos en griego, significa gracias. Por eso nos invita en el día de acción de gracias a darle gracias a Dios. Escuchemos. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, continuando con la catequesis sobre la Santa Misa, podemos decir que es el memorial del misterio pascual de Cristo, que Él llevó a cumplimiento con su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo, y que nos hace partícipes de su victoria sobre el pecado y la muerte. Así la Eucaristía hace presente el sacrificio que Cristo ofreció una vez para siempre en la cruz y que permanece perennemente actual, realizando la obra de nuestra redención. En la misa, el Señor Jesús, haciéndose pan partido por amor a nosotros, se nos da y nos comunica toda su misericordia y su amor, renovando nuestro corazón, nuestra vida y nuestras relaciones con Él y con los hermanos. A través de la celebración eucarística, la acción del Espíritu Santo nos hace partícipes de la misma vida de Dios, que transforma todo nuestro ser mortal y nos llena de su eternidad. Con la Eucaristía, Jesús nos libra de la muerte física y del miedo a morir, como también de la muerte espiritual, que es el mal y el pecado. La participación en este sacramento, que nos llena de la plenitud de su vida, nos hace decir con San Pablo: vivo, pero no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Por ello, para el cristiano es vital participar en la Eucaristía, especialmente el domingo, puesto que nos permite unirnos a Cristo tomando parte de su victoria sobre la muerte y gozar de los bienes de la resurrección. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los provenientes de España y Latinoamérica. El Señor Jesús nos quiere comunicar en la Eucaristía su amor pascual para que podamos amar a Dios y a nuestro prójimo como Él nos ha amado, entregando su propia vida. Que la Virgen Santa interceda ante su Hijo por todos nosotros y nos alcance la gracia de ser hombres y mujeres que encuentren en el sacrificio eucarístico el centro de la propia existencia y la fuerza para vivir en el amor. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro.
Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. ¿Cómo voy a entender si no tengo a nadie que me lo explique? Así se lamentaba el administrador de la reina de Cusa, cuyo testimonio leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alentados por este lamento, organizamos cada mes una serie de seminarios y talleres de formación entre nuestra comunidad hispana. Recorreremos y veremos los momentos más importantes de la historia de la fe cristiana, desde su nacimiento en las orillas del lago de Tiberíades a las calles de Nueva York. Para una mayor información, por favor llame a nuestras oficinas al 212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com en la sección de seminarios y talleres de formación. Continuamos nuestra tertulia y antes que se me chisporrotee, como dice el Chapulín, ¿no? Antes que se me olvide, quiero darles las gracias a aquellos que participaron el domingo pasado en nuestra celebración eucarística en honor del Divino Niño. Siempre es reconfortante ver las caras, ver las amistades, compartir alegrías, compartir penas, compartir tristezas, compartir esperanzas. Es verdad que es una vez al mes, y ojalá pudiéramos tenerlo todos los domingos, pero yo sé que es difícil. Pero el Divino Niño nos va aglutinando y ya vamos el próximo febrero, creo que se cumplen los 26 años de reunión una vez al mes para rezar juntos, para compartir juntos, para seguir juntos entre todos. Gracias por participar y vamos para adelante, que hay que ir caminando, hay que ver si ese muchachito, ese divino niño termina de crecer. Volviendo a nuestro programa, como les decía hace unos momentos, el Papa Francisco como que nos salió andariego, hombre inquieto y andariego, porque este fin de semana que viene, se va para Myanmar y Bangladesh. Myanmar quizás no les suena mucho, pero quizás si les digo de Birmania, quizás les suena un poco más. Birmania es un país, la República de Birmania o Myanmar, oficialmente se llama República de la Unión de Myanmar. Es un país de Asia ubicado en el extremo noroeste de la subregión del sudeste asiático, limitando al norte y al este con China. O sea que tiene una gran umbrella, un gran paraguas que lo protege. El río Mekong al sureste, y el río Mekong a nuestra generación nos recuerda aventuras muy tristes de la guerra de Vietnam. O sea que está Birmania, o cambiado el nombre, Myanmar, está en una zona conflictiva y en una zona en la cual la paz poco a poco se va haciendo realidad. No es tan fácil terminar una guerra y decir aquí se acaba la guerra y aquí cada cual a su casa y cada ejército a la suya. No, las secuelas suelen ser de generaciones y estas secuelas siguen afectando a Birmania, que cambió el nombre a Myanmar, y una región que fue colonia inglesa hasta hace pocos años. Esta colonia en un primer momento había sido también colonia portuguesa y había sido desde 1511, que se dice pronto, 1511 fue cristiana. No es que sean una mayoría, pero el cristianismo está presente en 1511. ¿Saben quién es cristiano desde 1511 también? Alguien muy cercano a nosotros, Puerto Rico. Puerto Rico en el 1511 toma posesión de su sede el primer obispo Alonso Manso y establece la iglesia, una iglesia que después va a ser de donde van a salir Ponce de León
y el primer asentamiento en la costa este de los Estados Unidos, el primer asentamiento cristiano, es procedente de Puerto Rico, donde nació, donde tomó posesión su primer obispo en 1511. O sea, tenemos esa, no sé si esa casualidad o ese dudoso honor de coincidir la siembra del cristianismo en un sitio o en otro. Después, por una serie de circunstancias, hubo misioneros de varias clases, de varias órdenes religiosas, se siguió pues el impulso de la evangelización del sudeste asiático en el siglo XVIII, sobre todo en el siglo XIX, con los misioneros de las misiones extranjeras, Instituto Pontificio de Misiones Extranjeras de París, y bueno, pues llegamos a donde estamos en estos momentos. El cristianismo es una minoría muy minoritaria en el país, en Myanmar, en Birmania y en Bangladesh. Bangladesh es otra historia. Bangladesh es un terreno segregado de la India y de Pakistán para república, por así decir, musulmana. Pensemos una cosa muy importante en toda esta zona del mundo, en el sudeste asiático. La religión desarrolla un papel muy importante y allí el cristianismo no es mayoritario. De hecho, tanto en Myanmar como en Bangladesh no llegan a un 1 o un 2% los cristianos. Conviven con respeto en algunos momentos, con menos respeto en otros, el Islam y el cristianismo, o el Islam, el budismo, el hinduismo y algunas religiones sincréticas que viven en la zona y demás. Pues allí va Francisco. ¿A qué va? Pues el Espíritu Santo sabrá por qué lo ha empujado para allá. Pero para darnos un ejemplo importante, va para recordarnos el acordarnos de las minorías, de las periferias. Entenderíamos que vaya, por ejemplo, a Francia, que vaya a Alemania, que vaya a España, que vaya a otras partes de Italia. Eso lo entenderíamos, pero al fin y al cabo países del centro de Europa que fueron la vanguardia de la cristiandad y todas esas historias que siempre se cuentan que nadie se las cree, pero da igual. Sería lógico. Pero ¿qué diantre hace yéndose a Bangladesh? ¿Qué diantre hace yéndose a Birmania, a Myanmar? Que ambos países, ambas repúblicas tienen un régimen republicano, son musulmanas. Dos cosas nos quiere indicar con este viaje Francisco. Primero, hay que acordarnos de las minorías, de las periferias, como él le llama. No pensar que el cristianismo, que el mensaje del Evangelio es para los, perdonen la expresión, para los blanquitos, para los que viven en el centro de Europa, para los que viven en Estados Unidos, para los que vivimos en lo que se llama el primer mundo. El mensaje del Evangelio es universal para todos. Y muchas veces lo hemos dejado marginado precisamente por intereses políticos, sociales, económicos y demás. Pues él quiere recordarnos la importancia de la periferia, de allí donde el cristianismo es minoría. Y segundo, podríamos decir eso, la boca del lobo. Lo han amenazado en estos días, ha salido una amenaza del ejército islámico, del ISIS, que quieren acabar con él. Llevan intentando acabar con él hace un montón de tiempo. ¿Por qué? Pues porque ha sido, en primer lugar, el Papa Francisco es la figura significativa más importante del cristianismo, el líder mundial por excelencia en estos momentos. Entonces los enemigos del sentido común, de la razón, del diálogo, del respeto, no lo quieren. Y es target, y eso le importa a un divino. Él sabe que tiene una misión que cumplir y la va a cumplir. Y el día que la haya cumplido, el Señor se lo va a llevar. ¿Cómo? Eso ya es lo de menos. Pero el Señor a lo mejor se muere en una cama como todos los papas anteriores. Digo, todos los papas del siglo XIX y siglo XX. Porque si vamos a ciertos papas, por ejemplo, San Ponciano fue martirizado. Hoy jueves. Hoy jueves se celebra en la iglesia que la festividad, el recuerdo del martirio de San Clemente. Clemente fue uno de los primeros papas. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano fueron los 6 primeros papas y fueron mártires. Él no tiene interés en que sea mártir, sino, bueno, sí, recuerden que la palabra mártir lo que significa es testigo. Entonces Francisco quiere ser testigo de la verdad. Y en segundo lugar quiere ir a ambos países, tanto Myanmar como Bangladesh,
son fundamentalmente musulmanes. Entonces quiere, ¿cómo le digo?, tentar la suerte o seguir el impulso de la providencia. Yo creo más bien lo segundo, que es seguir el impulso de la providencia, en el cual él quiere ir a dialogar en un país en el que el cristianismo es minoría, pero en un país en que el Islam es mayoría, el Islam sunita, el Islam del diálogo, el Islam del respeto. Y allí quiere ir. Por eso ya nos está dando una lección muy importante con este viaje a Myanmar y Bangladesh. Primero hay que respetar a los demás si queremos que los demás nos respeten a nosotros. Segundo, el respeto nos lleva al diálogo. Pero tercero, antes de que haya diálogo tiene que haber conocimiento. Cuarto, nos recuerda que Dios se manifiesta en las periferias. No quiere decir que no se manifieste en el primer mundo. Sí, se manifiesta de muchas maneras. Pero la manifestación de Dios tiene cara de pobre, tiene cara de distinto, de diferente. Mientras no queramos aceptar eso, no habremos entendido el cristianismo, no habremos entendido el seguimiento de Jesús. Por eso Francisco quiere ir a la periferia, quiere ir a la minoría y quiere llevarnos a que no dejemos de estar mirándonos el ombligo, perdonen la expresión, y empecemos a mirar al hermano que vive cerca de nosotros, que piensa distinto, que ama distinto, que odia distinto, que reza distinto, pero no deja de ser hermano nuestro e hijo del mismo Padre. Por eso el gran regalo de acción de gracias de Francisco es abrirnos las mentes y abrirnos los corazones para aceptar al hermano que es distinto que yo, que reza distinto que yo, que habla otro idioma distinto al mío, que mira la vida de otra forma, pero que no deja de ser hermano nuestro y compañero de camino. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. ¿Sabía usted que el lago de Tiberíades fue el escenario principal de la vida pública de Jesús? Pero en aquella época se llamaba Ian Kinneret. Este nombre proviene de la palabra hebrea kinor, que significa lira, instrumento musical de formato oval. La forma del lago les recordaba a las personas un kinor, una lira, y las brisas refrescantes les recordaban el agradable sonido del kinor. De ahí es donde nace la palabra Kinneret, y de Kinneret nace la palabra Genesaret. En las orillas de este lago vamos a dormir varias noches durante nuestro viaje a Tierra Santa, el cual lo vamos a llevar a cabo entre el 18 de febrero y el 3 de marzo de 2018. Vamos a visitar los lugares donde la Biblia se hizo realidad: Jerusalén, Belén, Cafarnaún, Amán, Gerasa, Petra, Jericó. Únete a nosotros, al Padre Tomás del Valle, a los oyentes de la tertulia, en esta experiencia de fe, de historia, de alegría. ¿Saben qué? Vamos a recorrer la tierra de la Biblia. Para mayor información llame al 212-244-4778 o escriba al P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, llame si está interesado en vivir esta aventura especial al 212-244-4778 o escriba al P.O. Box 1170, New York, New York 118. Dese rápido, hay poco espacio. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el Padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que la tertulia del siglo XXI siga manteniéndose en el aire. Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778
o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Continuamos nuestra tertulia y demás está decir que nuestra obligación, por así decir, es la de apoyar al Papa Francisco en estas hazañas, aventuras, en estas misiones misioneras, valga la redundancia, de presencia del Evangelio allí donde el Evangelio pues no ha enraizado todavía. Hay valores evangélicos, hay que recordar en eso lo que decía San Justino en los primeros siglos del cristianismo. El Señor ha sembrado semillas del verbo en otros lugares donde no son la tierra prometida, donde no es el pueblo de Dios, y allí va germinando, queriéndonos indicar que el diálogo con otras religiones siempre es positivo. El diálogo siempre es positivo. Lo que no podemos hacer es volvernos intransigentes y pensar que tenemos la verdad en absoluto de nuestra parte. La palabra de Dios, en la experiencia de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, nos llevan a recordar que con diálogo se puede conseguir de todo. Sin el diálogo son intransigencias y son violencias y son actitudes contrarias al Evangelio. Por eso tengamos un recuerdo, y máxime con por así decir, el peligro que hay de tanto fanático religioso. Y el fanático religioso lo hay en todas las religiones. Lo hay en el Islam, como lo hay en el cristianismo, como lo hay en el judaísmo, como lo hay en el sintoísmo, en el budismo, de todas partes. Por eso tengamos un recuerdo muy importante para nuestro pastor, que está rompiendo esquemas, que va creando nuevas conciencias de servicio y de ayuda a la Iglesia. Y pasamos a otro tercio. Como les decía, hoy se cumplen, ayer 22, con esto de las fiestas y demás, y que conste que todavía no he comido cuando estoy hablándoles desde ustedes, comeré cuando llegue a la casa. Así que si me como las palabras es por una cierta hambre de descanso, pero vamos para adelante, no nos quejemos. Ayer, 22 de noviembre, se cumplieron los 54 años del asesinato del presidente John F. Kennedy. Podríamos considerar este asesinato como un magnicidio más. Ha habido tantos de ellos en la historia y desgraciadamente probablemente haya más en el futuro, pero el presidente Kennedy se había ganado el respeto, la admiración, el cariño de grandes masas de la sociedad norteamericana, y en un momento carente de líderes como el que había en esas circunstancias históricas, él fue el líder que entusiasmó a la sociedad norteamericana. La sociedad norteamericana que, a pesar de que no había los medios de comunicación que tenemos hoy, sin embargo estaba presente en los grandes acontecimientos mundiales. Y habría pues eso que analizar, habría que ponernos por qué el éxito, por qué las circunstancias que lo llevan a la ensalzación, a ensalzarlo por encima de todo y demás. No vamos a entrar en ello porque no es... pero sí hay un punto que me gustaría conversar con ustedes. Con la presidencia del presidente, valga la redundancia, el presidente Kennedy, se rompe un tabú. Se rompe una carga, y se da un punto de no retorno. Y es que el hecho de que el católico no podía ocupar puestos de responsabilidad política en la política norteamericana y en la política local de presidencia, de juntas de gobierno y demás. Había una especie de recelo hacia el católico, había una especie de abandono hacia el católico. Ahora tenemos debido a la última elección, cómo estará, pero tenemos el caso que en 1900 ni había ni se le esperaba a ningún católico en la Corte Suprema. En la última, antes de la elección de la actual, la mayoría de los miembros de la Corte Suprema eran católicos. Y todo comenzó con Kennedy. Kennedy fue la persona que rompió los tabús, que presentó un reto
y dijo muy claro: mi religión es algo mío personal y no va a influir en el desarrollo de mi política, en el desarrollo de los valores del pueblo norteamericano. Y hasta ese momento había habido varios intentos de que algún católico, el caso concreto en el estado de Nueva York, Alan Smith, el primer católico que en la década de los 20, gobernador de Nueva York, como les decía, se tiró a la presidencia, a la campaña electoral, y fue rechazado simplemente porque era católico. Por eso la figura de Kennedy es recordada en el ámbito religioso. Que después su vida moral y su vida personal fuera pues algo turbia y algo en la nebulosa, so what, ¿quiénes somos nosotros? Como dice el Papa Francisco, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quiénes somos para juzgar? El punto es, él fue el modelo del primer católico que ocupa la presidencia. Después la administración anterior, el vicepresidente John Biden es católico, todavía vive. Y así ha habido varios casos de católicos prominentes que han ocupado los puestos. Del caso de Kennedy podríamos hablar en América Latina de muchas cosas. Luz tiene sus luces y tiene sus sombras, como tiene su luz y su sombra cualquier político, cualquier persona que se tira a la palestra para defender los valores del país, para defender los valores de la libertad, de la democracia, del respeto mutuo y demás. En su momento llegó a ocupar la presidencia y a ser el líder mundial. Tuvo competencias, que parece que no, pero tuvo competencia. La primera competencia, por así decir, de liderazgo, era el primer que le hacía sombra. Era un viejo de 70 y pico, 80 años, ex diplomático, que era de un pueblito campesino de Italia, y que llegó a la alta jerarquía de la Iglesia, Juan XXIII. Juan XXIII y John Kennedy coincidieron en varios años de su pontificado y de su presidencia. Junto a ellos había después otro líder, Nikita Khrushchev, secretario general del Partido Comunista Ruso. Entre los tres crearon un tándem, crearon un trío que evitaron una tercera guerra mundial, en un momento en el que lo que se necesitaba era mirar hacia el futuro. Juan XXIII tuvo la visión de futuro para la Iglesia y la preparó para el tercer milenio. El tercer milenio con el Concilio Vaticano II. Lo después que vino era precisamente la criatura de Juan XXIII. Digo Francisco porque Juan XXIII y Francisco coincidían en muchas cosas. Y de hecho alguien llega a pensar la reencarnación, si es que cabe, de Juan XXIII es el Papa Francisco. Pero ambos Juan XXIII preparó a la Iglesia con el concilio, al reto del tercer milenio. Kennedy no lo preparó pero sí lanzó una serie de discursos y marcó una serie de líneas de actuación que hubieran sido las pautas grandes de no haber desaparecido él. La historia de la humanidad hubiera sido de otro tipo. Él se sabe que hay constancia de que estaba opuesto a la guerra de Vietnam, estaba opuesto a las invasiones de Cuba, metió las patas en algunas cosas y estaba empezando a recogerlas cuando desapareció entre nosotros. Pero a mí siempre me llamó la atención en su discurso inaugural aquella frase en la cual le preguntaba al ciudadano americano: no le preguntes al país qué hace por ti, pregúntate tú qué haces por el país. No preguntemos qué es lo que los demás hacen por nosotros, qué es lo que el gobierno hace, sino construyamos un gobierno. Y fue la época de los entusiasmos, de la Alianza para el Progreso, de la conquista de la Luna, de una serie de proyectos. También fue la invasión frustrada de Bahía de Cochinos, pero sobre todo fue gracias a él, al diálogo y la tenacidad de él, al diálogo y la tenacidad de Khrushchev, secretario general del Partido Comunista, y del Papa Juan XXIII, que se evitó una tercera guerra mundial. Y en este caso hubiera sido con resultados incalculables e impredecibles, porque se iba hacia un enfrentamiento nuclear. Así que la historia de vez en cuando hay que recordarla. La historia de vez en cuando hay que salir al paso de ella. La historia es maestra de la vida. Y figuras como Juan XXIII, como Khrushchev, como Kennedy,
probablemente se han visto desde un lado, pero no se ha visto desde toda la perspectiva. Yo siempre he tenido la costumbre de, ante un hecho, el que sea, prefiero mirar el bosque a mirar los árboles. Hay que ver las cosas en perspectiva. Nada ocurre por casualidad. Y la experiencia, y ya son unos cuantos años, son peinando muchas canas que se llega a esa experiencia. Por eso, cuando estaba preparando el programa, pensé que la casualidad que el día antes del programa se conmemoraba el fallecimiento de una figura carismática, de una figura que hubiera cambiado el mundo, qué mundo hubiéramos tenido si él no hubiera sido asesinado. Caben muchas hipótesis y muchas predicciones, pero ciertamente un poco mejor del que hemos tenido, sí. Y luego es romper el tabú de que también un católico puede ocupar la máxima jerarquía en el país y hacerlo también como cualquier otro ciudadano norteamericano. Que tengamos un recuerdo por él, que tengamos un recuerdo por el mundo que fue y que hubiéramos querido que fuera, un mundo de paz, de justicia y de libertad, y vayamos educando a las próximas generaciones que venimos de grandes figuras, grandes predicadores, grandes visionarios, grandes políticos, y ese testigo de la libertad, del respeto, de la acogida, nos toca ahora recibirlo y transmitirlo a los que vengan detrás de nosotros. Que descansen en paz esos tres grandes héroes, Khrushchev, Juan XXIII y el presidente John Kennedy. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Es probable que usted haya oído hablar de Jerusalén, no digamos de Belén o de Cafarnaún, ciudades que guardan el recuerdo de la vida y la predicación de Jesús. Pero ¿sabe qué? También están Petra, la ciudad rosada en Jordania donde vivió San Pablo, o el Monte Nebo, desde donde Moisés contempla la tierra prometida y muere. ¿Sabe qué? Que le invito a que me acompañe a visitar estos lugares esparcidos por el mapa de la Tierra Santa. Voy a salir para allá entre el 18 de febrero y el 3 de marzo. O sea, para el año que viene. Voy a recorrer todos estos lugares. Va a ser una peregrinación especial, pero si quiere recibir más información, llame a mi oficina al 212-244-4778. Repito, llame a mi oficina al 212-244-4778 o escriba a P.O. Box 1170, New York 118 para recibir más información. Repito, P.O. Box 1170 1170, Nueva York 118, y recibirá información
de esta fascinante aventura de recorrer los caminos de la Biblia. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cómo voy a entender si no tengo a nadie que me lo explique? Así se lamentaba el administrador de la reina de Cusa, cuyo testimonio leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alentados por este lamento, organizamos cada mes una serie de seminarios y talleres de formación entre nuestra comunidad hispana. Recorreremos y veremos los momentos más importantes de la historia de la fe cristiana, desde su nacimiento en las orillas del lago de Tiberíades a las calles de Nueva York. Para una mayor información, por favor llame a nuestras oficinas al 212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com en la sección de seminarios y talleres de formación. Continuamos nuestra tertulia y enviamos nuestro saludo cordial y sincero a nuestros hermanos privados de libertad, donde estos días sé que son más difíciles que en otras ocasiones, días de familia, días de amistades, días de comer, días de viajar. Ustedes saben que en este fin de semana es cuanta más desplazamientos hay en todo el año en el país. Creo que son cerca de 50 y pico millones de personas que viajan. Unos para visitar la familia, otros para visitar los amigos, otros para venir a Nueva York a ver la parada de Macy's. Una serie de medidas y de viajes y demás. Por cierto, ustedes saben que Santa Claus, el gordinflón vestido de rojo, que nos hace comprar y comprar y comprar y seguir comprando y vender y vender y vender en Navidades, está de rojo precisamente por un desfile del Día de Acción de Gracias. En los años, creo que fue en los años 1929, fue la década del 20, principio de la década del 30, la Coca-Cola quiso auspiciar el desfile de Macy's y pagó su buen dinero, al fin y al cabo tenía el legítimo derecho, e impuso sus condiciones. Y una de las condiciones es que la figura principal de la parada de Macy's, porque es la ceremonia oficial de comienzo de las ventas y ventas y ventas, que le llaman Navidad, pero en el fondo son las ventas y las ventas y las ventas. Pues entonces esa campaña fue presidida por Santa Claus, San Nicolás, Santa Claus, y fue vestido de rojo porque eran los colores de las latas de las botellas y del escudo de la Coca-Cola, y las letras blancas. Blanco y rojo es el símbolo de la Coca-Cola, por eso Santa Claus va vestido de blanco y rojo, porque la representación anterior, pensemos que Santa Claus en holandés es Nicolás. Santa Claus era el que llevaba los regalos a los niños en Holanda. Y no nos olvidemos que la ciudad de Nueva York fue fundada por una colonia holandesa y en un primer momento se llamaba Nueva Ámsterdam, no Nueva York. Cuando vinieron en finales del siglo XVII, vinieron los ingleses procedentes de Massachusetts a invadir, eran puritanos y eran protestantes rabiosos, de los intransigentes y demás, venían con intención de destruir la ciudad y echar a los holandeses. Pero el último gobernador, Peter Stuyvesant, dijo: un momentito, ustedes vienen a tomar la ciudad, tengan la llave de la ciudad, pero no destruyan la ciudad. Y dennos tiempo para recoger los motetes e irnos del medio. Entonces la tradición de San Nicolás ya la habían traído los holandeses, siglo XVI, principios del XVII, y San Nicolás se quedó esa tradición en la ciudad y después se fue extendiendo por todo el país, pero vestía de azul o morado, porque San Nicolás fue obispo en un pueblito de Turquía, de la actual Turquía, fue mártir, las cenizas y los restos fueron llevados a Bari, en Italia, y de allí se extiende la devoción, y el obispo, que su fiesta se celebra en diciembre, principios de diciembre, y entonces iba de color morado, porque era el color de los ornamentos de Adviento. Y así se representó hasta la década del 20, principios del 30, 1920, 1930, San Nicolás iba vestido de morado o de azul, hasta que la Coca-Cola pagó y dijo que iba a vestirse de rojo. Chévere, perfecto. El caso es comprar y comprar y comprar. Por eso
Y la fiesta de Acción de Gracias, que vamos a hablar ahorita de ella, podríamos decir que es la fiesta del Viernes Negro, la fiesta de los refrescos, la fiesta de las compras, la fiesta de comprar y comprar y comprar. Y la realidad de la fiesta, que es darle gracias a Dios, ¿para qué la dejamos? Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Es probable que usted haya oído hablar de Jerusalén, no digamos de Belén o de Cafarnaún, ciudades que guardan el recuerdo de la vida y la predicación de Jesús. Pero ¿sabe qué? También están Petra, la ciudad rosada en Jordania donde vivió San Pablo, o el Monte Nebo, desde donde Moisés contempla la tierra prometida y muere. ¿Sabe qué? Que le invito a que me acompañe a visitar estos lugares esparcidos por el mapa de la Tierra Santa. Voy a salir para allá entre el 18 de febrero y el 3 de marzo, o sea, para el año que viene. Voy a recorrer todos estos lugares. Va a ser una peregrinación especial, pero si quiere recibir más información, llame a mi oficina al 212-244-4778. Repito, llame a mi oficina al 212-244-4778 o escriba a P.O. Box 1170, New York, New York 118 para recibir más información. Repito, P.O. Box 1170 1170, Nueva York, Nueva York 118, y recibirá información de esta fascinante aventura de recorrer los caminos de la Biblia. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y vamos a ir cerrando carpetas, vamos a ir cerrando temas de los que hemos conversado en esta noche. Pero quisiera recordarles varias cosas. En primer lugar, que tenemos pendiente ese viaje a Tierra Santa. Sin saber ni cómo ni por qué nos hemos encontrado de que los hoteles están súper llenos, las líneas aéreas no dan abasto. ¿Y por qué será? No lo sé. ¿Que las cosas están mal allí? No lo sé. Yo lo que sé es que recibí un email del tour operador con el cual trabajamos y me decía, aquí no pasa nada, aquí lo único que pasa son los años. Lo demás es vivir, amar, compartir, luchar. Por eso nos invitan a que vayamos a contemplar la Tierra Santa. Hay noticias, hay cosas que nos están diciendo las grandes barbaridades que se están cometiendo en Siria. Por otro lado, entre paréntesis, parece ser que ya se han cansado de disparar bombas y de destruir un país maravilloso como era Siria, y ahora ya los rusos están diciendo de que la guerra prácticamente ha llegado a su fin, que ahora toca a los políticos arreglar la situación después que hay millones de desplazados y destrozados y demás. Por eso les invito a que vayamos a Tierra Santa. A Siria por varios años no podremos entrar. Hay que reconstruir, hay que terminar de la guerra de una vez por todas, pero vamos a entrar en Jordania y vamos a entrar en Israel. Jordania nos ha dado un ejemplo maravilloso de apertura y de servicio. En Jordania hay cerca de 1 millón de refugiados sirios que tuvieron que salir huyendo de las masacres y de las guerras sin sentido. Ninguna guerra tiene sentido, dicho sea de paso. Y sin embargo, un país pequeño, un país pobre, pero un país con una gran dignidad y con una gran educación, ha acogido a 1 millón de personas que tuvieron que salir con lo puesto.
Se les ha ayudado, se les ha apretado y ahora poco a poco cuando llegue la paz volverán a su país. Pero Jordania podrá mirar de frente a muchos países y muchos países van a tener que bajar la vista, porque hemos estado discutiendo aquí y en otros países nuestros acoger a refugiados sirios, acoger a refugiados como si fueran apestosos, como si fueran peligrosos, como si por el hecho de que vienen de un país musulmán van a ser bombas de tiempo, van a ser violentos, nada más en contra de la realidad. Por esa regla de 3, si identificamos musulmán con terrorista, habría que identificar católico con asesino. A las pruebas me remito. Adolfo Hitler era católico y provocó la masacre más grande de la humanidad, en la historia reciente de la humanidad, más de 20 millones de muertos en Europa por culpa de él. Por eso la mejor forma de hablar es, primero, la mejor palabra es la que no se dice. En segundo lugar, saber de lo que estamos hablando. En tercer lugar, ir a dialogar con aquellos que sufren, que no se sientan solos. Al fin y al cabo, que si estamos de un lado o de otro lado de la balanza, no importa. Lo importante es que tenemos que estar del lado del justo, del lado del oprimido, del lado del desahuciado y demás. El rostro del pobre hoy tiene el rostro de los refugiados, sea aquí en nuestro país, sea en los países que se ven afectados por la guerra. Por eso, en esta jornada de acción de gracias, que conversaremos en nuestra segunda hora, nuestra jornada de acción de gracias, démosle gracias a Dios por la paz que empieza a vislumbrarse en Siria. Démosle gracias y dispongámonos a visitar la cercanía de Siria, Jordania e Israel, donde nos van a acoger y donde vamos a ser portadores de la paz. Bienaventurados los pies del mensajero que anuncia la paz, recordaba Isaías. Bienaventurados los pies del peregrino que llevan paz. Por eso, si está pensando acompañarnos a Tierra Santa, vamos. Pienso que además del placer de viajar, de conocer, estamos siendo testigos de una nueva cristiandad, de una nueva humanidad globalizada, pero también hermanada y unida por la paz, la justicia y el amor.